Recordemos la definición básica de cosmovisión es visión del mundo, ¿no? Podría también resumirse o definirse como visión de la vida. Esa técnicamente significa el significado del término cosmovisión, visión del mundo, la manera en que nosotros contemplamos la vida. Hay dos formas de contemplar la vida. La forma en que Dios la revela en su palabra y la forma en que los humanos la presentan. Por tanto, en esta hora, nosotros, como sabemos, estamos estudiando como visión cristiana. Necesitamos ir a las Escrituras para asimismo elaborar lo que significa la relación que nosotros tenemos con este mundo o la relación que debemos tener en esta vida con respecto al cristianismo. Y el módulo 2 corresponde a cristianismo y cultura. Es la clase número 12 y es esta clase donde vamos a estar desarrollando de forma bíblica cómo nosotros podemos entender cuál es nuestro empeño, cuál es nuestra posición bíblicamente hablando en relación a la cultura. Hemos ya visto también enfoques con relación a la cultura, donde no lo vamos a repetir para no ser redundantes en ese aspecto, y veíamos que de los enfoques que existen, por lo menos podemos asociar uno con respecto a nosotros los creyentes, que estamos en medio de la cultura, que estamos llamados a vivir en este mundo, que no estamos llamados a huir de este mundo, sino que estamos llamados a ser portadores de la imagen y semejanza de Dios en este mundo, siendo sal y luz. Por tanto, en esta clase 12, nosotros vamos a estar elaborando lo que podemos en breves palabras decir qué es lo que dice la Biblia con respecto a la cultura o al desarrollo bíblico en referente a cómo debemos vivir. Pero antes de eso, habíamos dejado una tarea con respecto a investigar. Bien podría ser oral o escrito. Vi que mi esposa la estuvo haciendo hoy, así que la espero para que nos presente la tarea. Los hermanos que la pudieron hacer, tanto si la hicieron de forma oral o de forma escrita, la pueden presentar. Amén. ¿Sí? 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 Sí, era investigar acerca de 3 áreas. Claro. Era la política, la educación y lo económico. Aquí, hermano, sí, puede poner aquí para que los hermanos lo vean. ¿Sí? No, la tengo oral. Ya. Sí. Ya, así está, ya. Sí. La tarea era investigar la cultura política, la cultura educacional y la cultura económica. Claro. Y eso podemos llegar, por ejemplo, en la parte política. Acá en Chile es una cultura populista y sensacionalista. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que las propuestas públicas, las políticas, en este caso, que deberían ir como en bien de toda la sociedad, ceden a las peticiones de las minorías. Ceden a las peticiones de las minorías resentidas cuando éstas generan caos. Un ejemplo de ello es el supuesto estallido social, donde una minoría de personas resentidas, ¿cierto? Supuestamente descontentas por el sistema de Chile, comenzaron a quemar, a saquear, a hacer un montón de destrozos. Y producto de eso comienzan a generar política y cosas así. Claro. Dentro de ello hay una propuesta de amnistía, supuestamente, donde las personas que fueron detenidas en ese evento que quedan absueltos y sobre todo y más sobre todo que le tienen que el Estado pagar como una pensión por los encarcelados. Hacen el desastre, ¿no? Y tienen que mantenerlo. Sí, exactamente. Y más bien los que pagan impuestos son los que terminan llevando la carga. ¿Cómo le llamó a esto? Una cultura populista. Y sensacionalista. Populista en el sentido de que los políticos hacen leyes como para poder caer bien a todos. Y sensacionalista
que se dejan guiar, en este caso, o ceden a las minorías cuando alguien empieza a hacer desorden. Por supuesto. Desde el punto de vista de la educación, es una cultura llena de humanismo, secularismo e individualismo. A la vez, potencia la mala competencia y no genera gente educada, sino esclavos del sistema. La educación hoy día es una fábrica de esclavos, más que guiarlo, enseñarle la verdadera ciencia que está en la escritura, le enseñan solamente cosas humanistas, claro, y egocéntricas. Usted dijo algo muy, bueno, lo leí en su estado de WhatsApp, algo muy importante. Sí, muy bueno. De hecho, el sistema mismo nos hace creer que para dar clases debemos ser profesores y certificados en este sentido por el sistema para poder compartir clases a nuestros hijos, pero de ninguna forma eso debe ser visto como algo genuino, porque Adán y Eva no eran profesores, ni siquiera científicos, no. Nosotros comenzamos a desarrollar cultura a partir de la observación, ¿no?, de lo que Dios creó. Así que lo que usted decía en el estado de WhatsApp es muy cierto con respecto a lo que nos hace creer el sistema mismo. ¿No? Y en el aspecto, lo que siempre hemos dicho con mi esposa, que por ejemplo enseñar una materia a un niño va a ser sencillo. Después enseñar matemática, lenguaje, ciencia, pero tratar con el corazón, por supuesto, es muy difícil. Solamente trabajan ahí los padres. Exacto, los padres. Sobre todo puede llegar una educación correcta. Sí, exacto. Bienvenido, hermanos, bienvenido, hermanos. Porque eso también hay que entender que, claro, también hay papás que educan en casa, pero sus motivaciones son completamente erradas. También, claro, incluso hay incrédulos que lo hacen, pero si no promueven la gloria de Dios en la educación, entonces es vano, ¿verdad? Es inútil. Y en el aspecto económico, es una cultura asistencialista. ¿Existencialista? Asistencialista, ajá, de asistir. Ajá. Asistencialista. El Estado te sustenta y se encarga de tu bienestar, provocando en la persona la completa dependencia de él, además de fomentar la flojera y el ocio al llenar con bonos a la gente. Claro. Está potente eso, ¿eh? De hecho, eso ha dañado bastante en el sentido de la labor de las personas. Pues no sé quién escuchaba que hablaba durante esta semana. Una hermana parece que me decía que parece que algunos no querían trabajar debido a que, o atenidos a los bonos, sí, exactamente. Entonces no se preocupan por el trabajo, ni siquiera cuidan el trabajo, porque en aspecto de la cultura económica, como bien dijo el hermano, está siempre, las personas o la mayoría de personas están pendientes de lo que el Estado benefactor, entre comillas, le puede dar. Y así el chileno en sí mismo o las personas no generan el ahorro, algo que es muy vital, el ahorro. Bueno, cuando veamos ahí cristianismo y economía, vamos a ver cómo nos dice la palabra del Señor, cuáles son los principios bíblicos de ahorrar y por qué debemos ahorrar. Y según las escrituras, el ahorrar lo asocia con ser sabio. Exactamente, el Señor nos enseña economía con la hormiga. Con la hormiga nos enseña. Que seamos sabios y que observemos la hormiga. Mira el amigo perezoso, claro. Exactamente. Así que vuelvo a repetir, mi hermano, porque en la cultura política dijo... La cultura política, por favor, encontramos que es una cultura populista, que en este caso entrega un discurso que no quiere quedar mal con nadie, que quiere quedar bien con todos los sectores de la ciudadanía. También sensacional, eso quiere decir que cede a las peticiones de las minorías resentidas que generan caos. Comienzan a activar un par de cosas y el Estado, en vez de aplicar justicia y brindar seguridad a las personas, en este caso, buscan las maneras de buscar la buena a las personas que hacen mal,
al punto de que inclusive ceden en este caso la seguridad de las personas que se vieron perjudicadas frente a estos terroristas, ¿cierto? Dándole más encima beneficio a los que vulneraron el derecho. Claro. Por eso digo que es sensacionalista. En la educación, que es una cultura llena de humanismo, secularismo e individualismo. Porque esto a la vez potencia la mala competencia y no genera gente educada, sino esclavos del sistema. Como bien decía el pastor, este sistema hoy en día nos hace creer que solamente los que son profesores pueden enseñar. Si tú no eres un profesor, Claro. no tienes un título de profesor, tú no puedes enseñar a tus hijos, en este caso, a leer, matemática, la ciencia. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es una gran mentira. Sí, se nos ha hecho creer eso, pues, de que no somos como competentes o capaces. De hecho, lo primero que las personas piensan, los incrédulos, cuando dice, de hecho, algunas personas saben que yo estoy dando educación y siempre, no, pero eres profesor. Ah, no, pero si no eres profesor, ¿qué sabes de educación? O sea, al final asocian la educación con tener un cartón. Pero al final la educación, bíblicamente hablando, tiene que ver con la vocación, con un talento, donde el educador debe desempeñarlo para la gloria de Dios. Ni necesariamente necesita saber pedagogía. Bueno, si lo sabe, qué bien, ¿verdad? Pero es un talento dado por el Señor para que se desarrolle. Eso no hace Humanismo, secularismo, ¿y qué más dijo? Humanismo, individualismo. Ya. Solo veo por mí mismo y no por hacer el bien a mi prójimo. Claro. Entonces, esto es lo que genera en este caso de, por ejemplo, en el tema de la educación, no copies, ¿ya? Porque si tú le copias a tu compañero, ¿cómo lo podías? Porque copiar también es robar. Pero quiero dar a entender en el sentido de que en vez de generar un trabajo grupal, ¿ya? Que donde todos puedan colaborar o enseñarles cómo se trabaja en grupo, ¿ya? Hace estos tipos de trabajo en grupo donde solamente uno hace la pega. Sí. Todos después se llevan el crédito y en vez de buscar el beneficio para todos. Te relaciona con el individualismo. Sí, sí. Y sobre todo la parte competitiva en el tema de educación. El que se saca un 7 es el bueno. El que se saca un 4 es mediocre. Y el que se saca un 3, no, eso no sirve para nada. Genera un individualismo competitivo. Donde te rankean con el número. El número te define, claro, si tú eres bueno, mediano o malo. ¿De acuerdo? Igual el pastor habla algo muy importante con respecto al tema de los educadores por tener la vocación. Porque claro, lamentablemente muchos profesores, por ejemplo, no tienen vocación. No. Y pasan su materia y si el alumno entendió y si no le importa. Y se va. Eso no es una persona que tenga vocación. No. Y eso es lo que está pasando en nuestra educación en Chile, al menos hoy en día. Pues día los chicos llegan en ciencia media y uno ya, el caso de los por ejemplo, cuando ella estaba en el sexto, séptimo, octavo, ya uno lo empezaba a mentalizar, ustedes van a tener que preocuparse de escribir todas sus materias, si les quedó alguna duda, preguntarle en el momento, profe, porque el profe llegando usted en ciencia media va a pasar su materia y se va y uno lo asume porque así es. Porque no hay vocación en este caso en el educador, sino que él va a hacer su hora de clase y se va. Si los chicos entienden o no entienden, le da exactamente lo mismo. Para mí eso es falta de vocación. Sí, bueno, sí, yo lo veo. Hermano. De hecho, no existe la educación, existe la escolarización, la cual conlleva a formar, entre comillas, formar a seres humanos estandarizados. Por lo tanto, porque la educación es la formación en cuanto a la persona, al ser, al saber hacer. Eso es educación. El saber aprender, el ser proactivo, didacta, ético. Esa es la verdadera educación. Por lo tanto, la educación acá en Chile no existe. ¿Por qué? Porque tienen, digamos, marcado el tema de perfilar a los estudiantes como para que sean un estándar.
para formarlos como mano de obra. Claro. Y está la generación, y formar una generación de cristal, como le dicen. Entonces, en ese sentido, en mi caso, reflexioné sobre eso, porque en realidad eso es lo que se está dando. De hecho, ese punto es importante lo que dice usted, porque como tal la educación no es educación pues en sí mismo. En la tabla de cosmovisión, técnicamente, si ustedes investigan el término, ¿recuerdan cuál es en cuanto a la cosmovisión que veíamos, en cuanto a la educación, cómo es este sistema educacional o de qué forma se presenta? Era conductista, ¿no? Conductismo, ¿no? Conductismo. Algo, y si ustedes investigan esto del conductismo, esto es fatal, esto es... Es una crueldad. Sí, de hecho, es que, como decía la hermana, no enseñan, por ejemplo, el saber, el por qué hacer, no. Por ejemplo, porque ahora en día educar le llaman a enseñar simplemente enseñar aspectos de la historia, aspectos del lenguaje, pero bíblicamente hablando, educar es hablar de valores, ¿ah? De carácter. Eso no se habla en la escuela hoy, los valores, el carácter, y lo vemos claramente en los 10 mandamientos. Nosotros los padres. Un docente se quiere pasar, está en la hora de orientación, Uh-huh. ¿se da cuenta? Que se supone que ahí el docente toca estos temas de los valores, pero se cae esa cadeta de moralidad ante sus alumnos si el profesor no lo vive. ¿Se da cuenta? ¿Con qué moral Claro. yo digo, hijo, no robes si él Claro. roba? Sí. ¿Se da cuenta? O trata con respeto a las personas si él es irrespetuoso. Por supuesto. O es un mal ejemplo en vicios, no hay ejemplo. Pues. El maestro en sí mismo no concuerda su enseñanza con su vida. Sí. No, es que iba a comentar lo que yo veo y escucho, generalmente que hoy en día se está sembrando mucho la ideología que tiene el profesor, lo siembra también en este caso al alumno. Claro. El conductismo, ¿no? Claro. ¿Es conductismo? Sí. Es cuando el profesor enseña de su... Como que obliga a estar todo en un mismo... y influye en su... ¿cómo se dice? En su ideología a los alumnos. O sea, el alumno no es capaz de razonar ni pensar, ni de objetar. El alumno solamente debe de acatar lo que se dice, pues, y darlo. Y de hecho nosotros fuimos enseñados en ese sistema, así, pues, y después venimos en el Señor y, uy, qué montón de cosas falsas nos enseñaron antes, ¿no? ¿Por qué? Porque fuimos en este sentido bajo un sistema conductista llevado a una enseñanza. Sí. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque tienes que hacerlo. Claro. Porque sí. Porque Y ahí cuando le preguntan a alguien, ¿por qué lo hace de esa manera? Bueno, porque el profesor dijo que tiene que hacerlo así. Claro, pero ¿cuál es el valor intrínseco detrás de eso? De hecho, eso también incluso en las escuelas dominicales de muchas iglesias evangélicas está. ¿Por qué? La escuela dominical, bueno, vamos a hablar de David, de Goliat, la historia solamente, pero no hablan de los valores que llevaron a esas personas ahí, por ejemplo, a Goliat, o mejor dicho, a David con el pecado de Bexabé, o David que fue valiente en este sentido y el Señor le dio la victoria. Solamente se da el relato como una narrativa histórica, pero detrás de eso, ¿cuál es el trasfondo? O cuando hablan acerca de la tentación de Caín, de la creación de Adán y Eva, no se debe contar solamente como un relato histórico, hay que ver también qué hay detrás de ello, qué valor, qué atributo de Dios hay. Y es por eso que la educación cristiana intrínsecamente comienza en Dios y termina en Dios. Ahí el hombre es el que da vueltas alrededor de Dios. Sí. Está en el centro y todas las asignaturas, las materias están Por supuesto. alrededor de eso. Y de hecho, la gente que hace el currículum educativo de Chile no son todos, digamos, docentes, sino que hay una mezcolanza de, entre comillas, de profesionales. Entonces, hay mucha gente que ni siquiera sabe cómo tratar a los niños.
está lejos de eso. Nunca estuvo en un aula. Nunca estuvo en un aula. Claro. Entonces, igual eso implica bastante respecto a la política. Existe harto relativismo, de ideología, y hoy día existe una política anárquica, porque no existe orden de pensamiento, entren todos al saco nomás y ¿Anarquía dijo? Perdón. Sí, sí, hermano. Bueno, como sabemos, el tema del estatismo como religión está impuesta. Si no le crees al Estado, no le sigues al Estado, uno es como rebelde. Claro. Es rebelde, insubordinado. Uh-huh. Bueno, de hecho le podrías decir que promueve la anarquía. Uh-huh. Bien, esto con respecto a la familia Novoa, con respecto a lo que investigaron, a la cultura política, la cultura en la educación, la cultura económica. Vemos claramente que aquí no hay Dios. En este tipo de que ustedes vieron, ¿dónde está Dios? En los caminos, en la cultura política, de la educación económica, de ninguna forma. En última instancia, esto se conduce, por tanto, al fracaso, porque una nación, si tiene una cultura política, una cultura educacional y una cultura económica totalmente alejada de Dios, termina como el Imperio Romano. El Imperio Romano cayó debido a que no tuvo al verdadero Dios en sus caminos, y toda cultura, hermanos, está destinada al fracaso, bien en unos 50, 100 años, y es por eso que hoy en día se habla mucho de los cambios sociales, ¿no? Porque al hombre no le basta lo mismo, tiene que haber cambios sociales continuamente, pues cambios sociales, porque no es suficiente para el hombre. Y para nosotros los cristianos no es así, porque la palabra de Dios es inmutable y nunca cambia. Y no andamos buscando en este sentido como que queremos una Biblia mejor, que queremos un aspecto mejor. No, la palabra de Dios es suficiente y nos basta. Mientras que el hombre, cuando se centra en esa cosmovisión totalmente humanista, siempre anda buscando cambios en este sentido, cambios donde ellos se beneficien más, ni siquiera para promover la gloria del Señor. Por tanto, esto como cultura está destinado al fracaso. Bien, 50, 100 va a caer. Está para caer. ¿Qué más trajo la tarea? Gracias, hermanos. Muy bien, muy buen análisis. Igual ya añadiría un poco lo que nos refiere, que también eso está, el tema de la cultura está en constante cambio. Sí. Constante cambio, porque eso también se ha pasando en generaciones. Por ejemplo, lo que hoy día establece la sociedad como cultura política, por ejemplo, como una política para las futuras generaciones ya no va a ser, no le va a servir, porque vienen con otro tipo de pensamiento. ¿Por qué? Porque el hombre está en cuanto a la corriente de pensamiento va a estar siempre constantemente cambiando. Claro. Exactamente, o por ejemplo lo que hoy día reclama la sociedad como definir, por ejemplo, la política en Chile. Lo que hoy día reclama la sociedad, años atrás, las generaciones antañas tenían otro tipo de necesidades y reclamaban otras cosas. Entonces eso va a estar siempre, va a ser como un ciclo ahí que va a estar siempre lo mismo. Claro. Vea, hace unos 5 años hablaba de modernismo. De hecho, en 1990 se hablaba de modernismo. En el 2000 se comenzó a hablar del posmodernismo. O sea, para el posmodernista, todo lo de hoy está obsoleto. Entonces tiene que cambiar. Y es donde mirábamos también el asunto del metarrelato, ¿no? En el sentido de que hay que crear una nueva generación en todos los aspectos, dicen ellos. Al final también se conduce al fracaso, porque si algo tiene el posmodernista es que carece de valores. ¿Por qué? Porque niega a Dios. Y al negar a Dios, cualquier sistema va a carecer de valores. Hay valores en la política, hay valores en la educación, hay valores en el aspecto de la economía, valores quizá de la ley natural que Dios escribe en el corazón, pero el hombre niega y se opone constantemente a lo que Dios diseñó.
Por tanto, la cultura siempre va en esa forma, pues, como de forma insaciable, cambiando, tratando de mejorar el asunto, y más bien empeora las cosas, porque la solución para el mundo no está en la silla de los políticos, no está en la silla de los educadores, ni está en la silla de la economía, está en la cruz de Cristo. Y si niegan a Cristo, si niegan el Evangelio, si niegan a Jesucristo como la base única de una sociedad, cualquier nación está condenada al fracaso. Ejemplo de ello, Europa. Hermanos, Europa en el tiempo del siglo XVIII, siglo XVII, era una Europa que impulsaba mucho cristianismo, ¿no? La reforma y todo eso. Y vean ahora, ¿qué es Europa? Posmodernismo, relativismo furioso, bastante amplio. Pero usted se va para África, un país que se llama Uganda. ¿Cómo el cristianismo ha crecido ahí? En su mayoría Uganda es cristiano, pero cristiano, protestante, reformado. En este sentido, vemos cómo en parte, en este sentido, los valores cristianos han dejado de crecer, pero por otra parte también están creciendo. Por eso el trigo y la cizaña, como dice la parábola, van creciendo juntos. Nosotros vemos este panorama aquí en Chile, pero lo que pasa también es que los cristianos han dejado su responsabilidad cultural con respecto a lo que le corresponde en esta sociedad. Y los responsables somos nosotros, en ese sentido. Amén. Pero todavía hay tiempo, hermanos, porque el Señor, si viene hoy, si viene mañana, ahí, pero nosotros estamos aquí hasta que el Señor nos diga, nos vamos, hoy el Señor viene. Así que lo que tenemos que hacer es concentrar nuestras fuerzas, el aquí y el ahora, en trabajar para la gloria del Señor, en la vocación que hemos sido llamados. Amén. ¿Alguien más trajo la tarea? Chicos, no trajeron. Los que están... Ah. Ajá. Pero el punto en cuanto a la economía. Ajá. Uh-huh. Estoy analizando y lo que encontré en cuanto al país es que, por ejemplo, acá en Chile podemos ver el consumismo. Muy impregnado el consumismo, sobre todo cuando, por ejemplo, vienen los bonos, la gente sale a comprar mall, no va al centro, también los malls, los retails, ¿cierto? Además también el chileno también es materialista, es muy materialista. Por ejemplo, son simplistas en ese sentido porque nunca compran, digamos, cosas que puedan producir para crear más ingresos, porque siempre hay cosas pasajeras, digamos, vanidades que gente, por ejemplo, televisores, esas cosas, digamos, que no se me tienen mucho provecho. Y es igual la ocasión en que, de hecho, desde jóvenes, los jóvenes se endeudan. A los 18 años ya tienen tarjeta bancaria ya y el nivel de endeudamiento es muy grande. Otro punto igual que estaba analizando es que también, bueno, todos los puntos, tanto como la política, la economía y la educación estatista, en todos los sentidos estatistas. Todos dependemos del modo del Estado, del padre Estado. En realidad no somos como en cuanto a la economía autosuficientes. Siempre dependemos, digamos, de los bonos, de lo que el gobierno da por nosotros, de buscar por ahí, si tenemos una esperanza de agarrar algo para poder surgir. Y también eso igual revela que somos poco productivos. Siempre esperamos que el otro, digamos, se mueva y nunca somos generadores, digamos, de empleo o una mente empresarial. No tenemos eso. También analizamos que somos poco visionarios, no ahorramos para el futuro, todo lo que tenemos se gasta. O sea, de hecho, el chileno promedio, él vive el día a día, ¿no? Lo que tenemos se gasta, ahora, por ejemplo, podemos ver para el 18, se gasta todo el... Se fue todo en carne, ¿no? Pero nadie piensa, digamos, el día de mañana puede haber alguna situación económica difícil en el país o lo ahorramos. Entonces, no miramos, digamos, hacia el futuro.
Y también hay poca educación en cuanto al ahorro. Por ejemplo, hay muy pocas familias que le enseñan a sus hijos a ahorrar o tener alguna alcancía para ahorrar. O abrir quizás alguna libreta de ahorro también en el banco para poder ir depositando platita. Y lo último que veía es que también somos quejumbrosos. Tenemos muchas cosas, pero aún así queremos más. Podemos tener experiencia llena, pero No hay contentamiento. Claro, no hay contentamiento. No hay contentamiento y siempre le echamos la culpa a alguien. Entonces, los contraargumentos que analizaba en contra de estos puntos que había visto era de que la Biblia nos enseña que tenemos que entender que la provisión viene del Señor, como dice Salmo 34:10, Mateo 6:26, Filipenses 4:19 y Hebreos 3:5. También otro argumento, contraargumento, es que estar siempre contento y satisfecho con lo que tenemos. Filipenses 4:9-12, 1 Timoteo 6:6-8. También debemos ser trabajadores igual, ¿cierto? Como buenos creyentes. Proverbios 16:8, Eclesiastés 2:24 y Proverbios 6:6-8. Y también obviamente ser ahorrativo. Bueno, tenemos el ejemplo de José también en la Biblia, que tenemos Proverbios 13:11 y Génesis 41, versículo 48. Ese fue mi... Claro. Bien. Son los pecados de esta nación. El aspecto del Dios dinero también te lleva a eso. Puedes estar insatisfecho con la situación y siempre a procurar ser avarientos en la situación. En última instancia no glorificamos a Dios. Incluso sabemos que una persona que no está en Cristo no puede glorificar a Dios. No glorifica a Dios porque para glorificar a Dios debemos estar en Cristo. Porque lo que hacemos es en y para Cristo. Así que igual los contraargumentos, muy bien, hay que añadirle más carne, están los versículos bíblicos. Así que importante es destacar aquí lo que hizo mi esposa. Bueno, ella analizó la situación, pero también viene el contraargumento. O sea, no solamente nos quedamos con observar el panorama y decir esto está mal. También debemos ver el contraargumento de por qué está mal y aplicar la medicina, el remedio. Eso siempre debe de ser así, mi hermano, porque si no podemos caer como cualquier persona. Pues, por ejemplo, los comentaristas de fútbol pasan criticando el fútbol. Los aspectos en economía pasan criticando la economía. Pero en sí mismo, nosotros los seres humanos somos capaces de buscar soluciones a los problemas, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, recuerden cómo se llama eso en cuanto a, lo vivimos en la... Eléntica. Siempre lea esa definición en el diccionario, en las definiciones que mandamos en... Ecléctica es tomar como todo, como sincretismo, ¿no? No, sin H. De hecho, a veces, porque como es una palabra es una palabra básicamente de latín, a veces se escribe con C, pero en su mayoría es heléntica. Aquí a veces se agrega una C, pero en español se traduce como heléntica. ¿Recuerdan cuál es la definición? ¿Alguien tiene la definición de heléntica? Recordemos cuál es la definición básica de heléntica. O sea, usted examina el panorama, pero también muestra el contraargumento. Y es ahí donde debemos estar capacitados, sólidos, en cómo argumentar, cómo contraargumentar. Y si me mandan un argumento, yo usar las escrituras y también contraargumentar según las escrituras. Conocer el argumento y después poder presentar una refutación. El propósito de ética es la refutación del error usando las afirmaciones del antagonista. Ahí está. ¿Conocer primero? Conocer el argumento. El argumento. Luego. Presentar refutación. Presentar refutación. Y luego. Usando las afirmaciones del antagonista. Uno usa sus mismas palabras. Por eso, hermano, en esto debemos saber escuchar. Debemos saber escuchar, no solamente hablar, no.
Debemos saber escuchar, mirar cómo escuchamos, porque es importante cuando una persona habla, nosotros basta 2 minutos para identificar a esa persona en dónde tiene puesto su corazón. Basta con que hable unos 2 minutos, sabemos desde qué base comienza a desarrollar su argumento. Por tanto, nosotros conocemos el argumento, presentamos la refutación, partiendo de la misma argumentación de ellos, y ahí de esa forma refutamos. Por tanto, recuerden, analizamos el panorama cultural, no, o cualquier sistema o cualquier cosmovisión, lo analizamos, pero luego también lo refutamos. Y la refutación debe ser con la escritura, porque es aquí donde se tiene que ver la cosmovisión bíblica. Por eso es cosmovisión cristiana. O sea, yo no parto como el mismo humanista. Yo no parto de mi, yo pienso, yo creo, yo siento. No, nosotros partimos del absoluto. La Biblia dice. Pero algunas personas dicen, no, según tú no, según la palabra de Dios. Entonces ahí la palabra de Dios es como un martillo que despedaza los sistemas. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Nosotros solamente hacemos uso de la palabra y Dios se encarga. Dios se encarga de llevar a cabo su obra. Por tanto, aquí, tanto no confiar en sí mismo, en nuestra sabiduría, ¿no? Sino confiar en la sabiduría de Dios y saber que Él nos da también la inteligencia para poder dar la argumentación. Así. Así. Amén. Así dice el proverbio. Conócelo todos tus caminos. Amén. ¿Alguien más? Buen análisis también de mi esposa y de los hermanos. Los que están conectados. Un ejercicio con respecto a usando la herméntica, con respecto a lo que nosotros acabamos de hablar de lo que decíamos de la educación, que era humanista. En este caso, conocer el argumento de lo que ellos brindan del tema del humanismo, claro. Sería como decir, colocar al hombre en el centro de todo. Claro. Que el hombre puede ser bueno, puede hacer buenas cosas, como que el hombre está en el centro. Eso sería como conocer el argumento de ellos. Presentar refutaciones sería en este caso utilizar la escritura. Sería como, tú dices que el hombre es bueno y que todo converge alrededor del hombre. Claro. Más la Biblia dice, por supuesto, que el hombre está muerto en su delito de pecado y claro. está corrompido, por lo tanto. Ahí va el evangelio también al mismo tiempo. ¿Y después qué vendría? En este caso se presenta la refutación y se presenta la refutación usando el mismo argumento. Y en este sentido, el último paso es simplemente presentar refutación, pero también no solamente señalar el error, sino también dar el remedio. Porque a veces nosotros caemos en un problema bastante que es general. A veces solamente decimos lo que está malo, pero sí, está malo, pero ¿cuál es la solución para esto? Entonces ahí es donde estamos nosotros los creyentes para llevar a cabo, porque nosotros somos sal y luz, y como sal y luz debemos alumbrar, debemos también exponer el error, pero no solamente exponer el error, esta es la solución. Entonces, para la contraargumentación es importante también leer, por ejemplo, el Mineduc es aquí el encargado de eso, ¿verdad? Por ejemplo, leer, por ejemplo, el postulado, lo que ellos creen acerca de esto, leer su documentación y ver qué es lo que ellos creen con respecto al hombre y de ahí comenzar en su página web, quizá, o en su declaración. Claro, la reputación sería mostrar la escritura y la herméntica sería en este caso, según lo que ustedes dicen en la propuesta de educación, artículo tanto, dando a entender que uno ya estudió lo que ellos dicen. Claro. Y la solución sería en este caso que se arrepientan de sus pecados. Claro, exacto, y eso es importante porque el humanismo cae en esto, en lo absurdo, porque se contradice a cada momento. En todo se contradice a cada momento. ¿Por qué? Porque la mentira no es consistente, solamente la verdad. Sí, pues en todo esto, pues, mascarilla, lavado de manos, que no, que vacuna, que todo es inconsistente. Por tanto, ahora solamente analizamos 3 puntos, ¿verdad? Económica, educación y política. Para la siguiente clase vamos a dar otra tarea también con respecto a ello. ¿Alguien levantó la mano? Hermano, bueno.
Gracias. de qué es lo que piensa el ser humano. En ese tiempo está en bastante auge el término el interés superior del niño. Le dan, ¿cómo se puede decir?, autoridad a un niño pequeño para pensar acerca de su condición en cuanto a la sexualidad, pero a la vez un menor de edad, por ejemplo, no puede conducir un auto. Es una tremenda contradicción, un tremendo absurdo. Así podríamos empezar a enumerar muchas contradicciones. Sí, demasiado absurdo. Es la ideología en la parte completa, que en cada punto se contradice respecto de lo que realmente postulan ellos. No tiene un argumento sólido, solo ideología. Claro. Sí, levantó la mano, fue Felipe, dice Azael. Ah, ya. Sí, hola. La familia Ena. Amén. Bueno, conversábamos también con mi esposa, no es que hayamos realizado la tarea, pero analizábamos por todo lo que oíamos también. Sí. Veíamos que una de las formas que también el Estado nos hace dependiente de ellos cuando vemos el tema de la previsión. Un joven recién egresado del colegio todavía no tiene 20 años, pero ya está pensando qué es lo que va a hacer después de los 65. Uh-huh. Así que por el tema de las AFP, digo yo específicamente. Claro. Es decir, también esto contradice lo que es la palabra de Dios. Nos comportamos de repente como insensatos porque, como le digo, todavía no cumplimos los 20, pero ya estamos pensando en los 65. Claro. Usted, el asunto de la AFP, ¿no? ¿Eso es? AFP, Ajá. la previsión, que es nuestro fondo de pensiones en el fondo. O sea, una persona está siempre busca un trabajo asegurándose de que ya comienza a ahorrar plata en su fondo de pensiones cuando ni siquiera tiene 20 años. Por supuesto. Y de hecho, eso es responsabilidad nuestra. Y nosotros le hemos delegado, por ejemplo, a que otros administren nuestro dinero. En el sentido de que nosotros debemos más bien proyectarnos en ahorrar y buscar también el beneficio para nuestra familia. Uh-huh. Pero lamentablemente eso también nos hace dependientes del mismo sistema. Claro. Y aunque, bueno, aquí nosotros estábamos viendo el tema de lo que dice en el libro de Lucas 12:13, donde Jesucristo mismo increpa esta actitud de un hombre que comenzó a reunir claro, pensando lo que iba a hacer después, sin saber que esa misma noche iba a morir. Por supuesto, comenzó a hacer más grandes sus graneros, ¿no? Y a no considerar a Dios en sus caminos. Exactamente. Ese es el problema, pues Santiago dice claramente, cuando alguien pone planes en su vida y al final no pone a Dios en primer lugar, pues porque en sí mismo ahorrar no es el problema en sí, pues, sino cuando nosotros no consideramos a Dios y cuando ponemos la confianza en las riquezas ahorradas. Por ejemplo, lo dice en Santiago capítulo 5, dice claramente, vamos ahora, dice, los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y comerciaremos y ganaremos. Los que no sabéis lo de mañana, ¿qué cosa es vuestra vida? Porque sois neblina que por un poco de tiempo aparece y después se desvanece. Ahí vemos que el hombre en sí mismo, si pone su confianza en las riquezas, ¿qué dice Proverbios? Que son vanas y engañosas. Y el ejemplo que acaba de decir usted de lo que la parábola del Señor Jesucristo es muy gráfica. De ninguna forma debe estar descansando nuestra vida en eso, sino en el Señor. Todo lo que ocupe el primer lugar en nuestro corazón, si no es el Señor, es idolatría. Y por lo cual debemos arrepentirnos y volvernos al Señor. Amén. Gracias por el aporte. ¿Alguien más hizo la tarea? ¿Los que están conectados? ¿Algún análisis? Según lo que estudié, no retuve mucho, pero lo retuve algo. Según desde aunque en realidad en nuestro sistema, tanto educacional como económico y político,
nos hace dependientes del sistema, sea político, público, educacional. Y el revuelo político emocionalista del ser humano al exigir es porque el mismo sistema educacional los sometió tanto a que no saben comer o comprar en un lugar si no le tienen la comida preparada. No llevan a sus llevan a sus hijos a un sistema educacional para que el Estado también los eduque. Claro. Uno tiene que comprar los supermercados totalmente idealizados en el sistema. Y aunque la gente salga, proteste y todo contra el sistema, están y van a seguir atados. Claro, es que no son antisistema en realidad. Los incrédulos no. Sí. Pueden patalear contra el sistema y todo el tema, pero Sí. hacen lo que el sistema quiere, porque inclusive esas pataletas que hacen están dentro de su sistema. Sí. Sí. Están dentro de la ideología. El único sistema que conocen para reclamar. Según tenía mi estudio, lo dejé en mi Ujú. pero según lo que investigué, después de la conquista española, de ahí empezaron a surgir grupos en contra del sistema, pero era para que el sistema le siga dando a ellos beneficios simplemente. Lo mismo que vemos hoy, ¿no? Sí, y la historia se repite, vuelve a repetir. Y el único presidente democráticamente de derecha en este caso sería Piñera, porque todos los otros son coludidos. Todos los otros sistemas políticos son de un solo campo que es de izquierda. Ujú. Al final, O sea, él dice que es de derecha, pero gobierna como izquierda. sí, pero supuestamente democráticamente en los libros de historia ha Claro. sido como el único presidente de derecha, aparte de todos los... Lo han pintado así, Sí, ¿no? Lo han graficado pero en así. realidad todos son de la misma cadena. Claro. Aún te das cuenta que aún esa historia que ellos escriben, aún esa historia es caída. Exacto. Ahí está. Ahí dio en el mero centro, hermano. El sistema opera así porque está caído. Está totalmente pervertido a causa de la caída del corazón humano. Y es ahí donde vamos a estar apuntando con respecto a qué hacer entonces. Si el sistema está caído, si en sí mismo el entorno está pervertido, ¿qué debemos hacer nosotros? Tomar la postura anabaptista que los anabaptistas tomaron y vieron todo esto como lo estamos observando y dijeron, bueno, aquí no hay ninguna solución, vámonos al campo y creamos nuestra propia sociedad, nos apartamos de todo y ya no queremos tener contacto con el mundo. Y las consecuencias fueron muy fatales, porque el Señor no nos manda a huir, nos manda a vivir en medio donde estamos y ser de resistencia, y al mismo tiempo alumbrar, ser sal y asimismo también tratar de influenciar en nuestro entorno. A eso hemos sido llamados según la conclusión que hemos llegado también con respecto a la cultura. De ninguna manera a huir de ella. Por ejemplo, ¿cómo ve la gran comisión? La gran comisión es engendrar hijos y crear en sí mismo el discipulado que ellos le llaman de llevar en una sociedad apartada totalmente la sociedad impía. Huyen del mundo y crean su propia sociedad y para ello eso es como la comisión. Los pecadores serían sus propios hijos a convertirlos, a predicar. Claro. La iglesia de ellos es una iglesia por crecimiento natural. De hecho, si usted ve una cosmovisión completamente extrema es la de los Amish. Ellos tienen sus propios médicos. Ellos tienen sus propios educadores. Ellos tienen todo propio tienen ellos. Mas, sin embargo, huyeron de la cultura en lugar de influenciar en ella. Entonces, ellos entendieron mal el concepto de no améis el mundo y las cosas que están en el mundo. Entonces, decidieron crear. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer casi idénticamente lo mismo, pero no huyendo, sino en medio. Hacer lo mismo e influenciar. Porque en última instancia ellos huyeron y no tienen contacto con otros. ¿Y cómo les van a predicar? ¿Cómo creerán si no hay nadie que les predique? Pensilvania es como un estado que está
abundan mucho los Amish. De Pensilvania. Sí, pero igual donde abunda más la pornografía. Pensilvania. Es como supuestamente el estado más conservador, Ajá. como donde está en medio con su sociedad. El más conservador en pecado. Pero justamente ¿Eh? donde abunda más a los pecadores más correctos. Claro. Pero donde abunda más la pornografía. ¿Por qué? Porque en sí mismo la influencia del Amish es solamente local, Externo, ¿no? Y externo. externo, por supuesto. No hay nada de como veíamos, de salir, ir al mundo, todo el mundo, a ser discípulos, comenzando en el hogar y llevando el mensaje por todos lados. Me contaba que ella conoció a los Amish, hizo clases allá en Costa Rica. Decía que ella conoció a una familia de 8 hijos y que ella le hacía clase a 2 de las niñas. Y esas 2 niñas, cuando cumplieron como 18 años, se les dio la oportunidad de tomar una beca que les dieron, porque eran tremendamente inteligentes. Y una se dedicó a la fotografía y la otra no sé qué cosa. Con tal que ella decía que años después la vio con el pelo morado, una con tatuaje, pero así completamente distinta a como ella lo vio. Entonces dice, ¿qué pasó ahí? Claro. Con toda la, o sea, con todo lo que los padres hicieron. Lo externo. Decía, con todo lo que los padres hicieron tan extremista la vida que llevaban ellos. Hacían su propia ropa y finalmente ahora las niñas no. Y que alguna vez cuentan que fueron Amish y no les creerían porque vivían una vida completamente buena. Libertinaje. Porque lo Claro. se refiere tanto con una apariencia externa de la moralidad que después, o sea, esa naturaleza, después ya cuando tiene la oportunidad de escapar se revela. Primero contra Dios, siempre se ha revelado contra Dios, pero después lo utiliza con sus padres porque ya no estaba bajo su sujeción. Claro. Entonces, obviamente, lo quieren en una burbuja, la burbuja se le rompe y se da cuenta que el mundo Pecador. Claro, está en el corazón. Ahí está el problema, no está en lo externo. Todo esto Una- apariencia, pero cuando ya se revela eso, porque el corazón, eso no transforma el corazón. Claro. Solamente lo externo, no más. Distinto es cuando tienes una como visión correcta acerca primero del Evangelio. Y el Señor ha regenerado tu vida y tú hoy día ves todas las áreas de tu vida, trabajo, familia, educación, lo que es en este caso, quieres crear cultura. Por ejemplo, el Domus, en este caso. Claro, eso es crear cultura. Potenciando a los padres para que conozcan Claro. la educación en casa, pero el enganche tiene esa experiencia, pero la finalidad es compartir el Evangelio. Lo que buscamos es que el Evangelio regenere sus corazones para que puedan llevar ese tipo de Por enseñanza, supuesto. porque no sacamos nada de darles puros tips de cómo educarse. Moralidad, ¿no? Externo. Sería mejor que lo hagan, en este caso. Sí, igual. Los Amish reformados. Así es. Bien, ¿alguien más del el chat? Perdón, del video. ¿Cómo se llama esto? Del video de la transmisión, perdón. Sí, de Meet. Si no, tenemos que avanzar entonces. Bien, los que no pudieron traer la tarea, les ruego que si la pueden traer para la próxima semana, por favor, porque esa es otra forma también de crear y desarrollar cultura, comenzando a ser responsables. Desde... ¿Ah? Sí. Así que, hermanos, les ruego, la próxima semana, si no la tienen, entonces la próxima semana traigan, esfuércense en este sentido durante la semana. Tampoco se trata de que estén pensando siempre en eso, pero por lo menos hacer un diagnóstico. Ahí tenemos un ejemplo de lo que hicieron los hermanos, la familia Novoa. Los hermanos también hicieron, Natalie también. ¿Quién más hizo? Don Juan, ¿sí? Nicole. Así que para la próxima semana, si hay algo inconcluso, tráiganlo. Bueno, mi esposa la tiene igual pendiente, faltan 2 puntos. Ella vio solamente económico, ¿no?
Así que... ¿Ah? No, el análisis está bien, sí, muy bueno. Es muy bueno, así que la próxima semana, bueno, los noveos tienen que traer la contraargumentación, pues, con los versículos, de lo mismo que analizaron. Así que también todos para la próxima semana. Bien, ahora bien, vamos a avanzar con esto de cristianismo y cultura. Aquí presentamos algunos objetivos que vamos a desarrollar porque solamente queda esta clase y la próxima para terminar con el módulo 2, para luego pasar al módulo 3, que es cristianismo y política. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Que es, ya para finalizar, primero, dar forma a todo el contenido anterior, estableciendo las bases escriturales para pensar conforme a la palabra de Dios en relación con la cultura. Ese es uno de los primeros objetivos de estas últimas dos clases. Segundo, desarrollar la teología bíblica de la cultura como base para nuestra vocación. Y tercero, desarrollar de forma práctica la cultura en nuestra vocación. Se ha preguntado entonces, pastor, ¿cómo desarrollo cultura? ¿Cómo creo cultura? Bueno, lo que vamos a hacer es que en este punto 3 vamos a nosotros a pasar a lo que es el módulo 3, módulo 4, módulo 5, en donde vamos a ver, por ejemplo, el aspecto de la política, el aspecto de la educación, de la economía, de la familia, de la filosofía. Todo eso nos va a dar una proyección de cómo entonces desarrollar de forma práctica cultura según nuestra vocación. Cuando hablamos en este aspecto de nuestra vocación, estamos diciendo que nosotros los cristianos debemos comenzar a desarrollar desde el punto en donde trabajamos. Por ejemplo, la familia Novoa, voy a usar de ilustración, hermano, trabaja en educación. Ellos ya están desarrollando cultura, en el sentido de que crearon esto de Edudomos, ¿no? Es un proyecto donde se potencia a los padres. Es un proyecto que no he visto aquí en Chile, ni siquiera he visto a nivel internacional, de poder ayudar a los padres, potenciar a los padres a que puedan dar, en este sentido también animarse a dar educación cristiana. De hecho, sabemos nosotros que la cosmovisión cristiana, aparte de que de los padres deben dar clases, deben enseñarle a los hijos, ni siquiera a un colegio cristiano, ni siquiera una escuela cristiana, porque en sí mismo esto nos puede ayudar a nosotros a formar, pero la responsabilidad sigue siendo de los padres, Así que cuando hablamos de desarrollar la teología bíblica de la cultura como base para nuestra vocación, nos estamos refiriendo desde el punto en que nosotros trabajamos. En este aspecto, nosotros, para desarrollar cultura no se necesita, por ejemplo, ser político, ser economista, ser maestro, no. Desde el punto de nuestra vocación debemos comenzar a desarrollar. No necesito ser médico, no necesito ser político, no necesito ser ningún tipo de, como el sistema me hace creer que lo sea. Más bien, comenzar desde donde estoy. Y no afanarse en este sentido a perseguir algún título o algo que el entorno me pueda dar. No, comenzar desde la base de nuestra vocación. ¿Cuál es mi vocación? Por ejemplo, mi vocación en el sentido del trabajo, yo me dedico a la telefonía, a la reparación, a la actualización de sistemas. Yo debo en ese sentido crear y desarrollar cultura para la gloria del Señor. Primero, bueno, hay muchas implicaciones, por ejemplo, ser responsable. Cuesta ver la responsabilidad hoy con respecto al trabajo. También el punto de la puntualidad, ¿no? Otro aspecto también que es totalmente bíblico. Otro también el no robar, en el sentido de que nosotros no solamente robamos dinero, en el sentido como debiésemos entender, sino que también podemos robar tiempo. Cuando tomamos tiempo donde no nos pertenece en ese momento y estamos tomando tiempo y diciendo que pase el tiempo, pero si tenemos algo que hacer, si es parte del horario del trabajo, debemos cumplirlo, porque es parte de nuestro llamado y es parte de nuestra vocación. Por tanto, en esto de desarrollar la teología bíblica de la cultura como base para nuestra vocación, apunta mucho a los valores, donde ponemos en duda
todo nuestro ser en relación a nuestra vocación y analizamos, ¿ha glorificado mi trabajo a Dios durante este tiempo? ¿He glorificado al Señor en donde estoy ahora mismo? Anteriormente, debe de haber un cambio, porque de eso se trata, de que podamos ver que todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Por tanto, los objetivos son 3. Dar forma a todo el contenido anterior. Tenemos la introducción ya, los aspectos de la cosmovisión en el sentido de cultura, cuáles son los enfoques. Debemos de dar forma a todo ese contenido y lo vamos a estar haciendo. Desarrollar entonces la teología bíblica. 2, de la cultura como base para nuestra vocación. Y 3, desarrollar de forma práctica la cultura de nuestra vocación. Por tanto, veamos primero una definición que es teología bíblica. La teología bíblica es la enseñanza basada en la Biblia y consistente con ella. Provee todo lo necesario para saber quiénes somos y cómo debemos vivir. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si nosotros queremos saber cómo vivir, debemos ir simple y sencillamente a la Biblia. Debemos leer la Biblia. Debemos leer una y otra vez la Biblia. Sí, es importante leer libros acerca de esto, pero en primer lugar el fundamento es la Biblia. La Biblia y solamente la Biblia. Por eso, cuando nosotros hablamos de teología bíblica, hablamos de que es la enseñanza basada en la Biblia y consistente con ella. Por ejemplo, si tomamos el concepto de cultura, tenemos que en este sentido ver qué dice la Biblia en referencia a este tema y qué actitud debemos tener nosotros en relación a ese tema. Por eso, cuando hablamos de teología bíblica, entendemos que provee todo lo necesario para saber quiénes somos y cómo debemos vivir. Y a partir de aquí, todos nuestros estudios de cosmovisión van a estar desarrollados así, partiendo en el desarrollo de la teología bíblica. Ya hicimos la introducción, hicimos también el aspecto de la historia, también lo hicimos con teología bíblica, pero para que vayamos entendiendo también de cómo desarrollamos cosmovisión cristiana y cómo desarrollamos cultura, debemos entender que parte de una sólida teología bíblica. ¿Por qué, mis hermanos? Porque solo la Biblia es nuestra norma. Solo la palabra de Dios es nuestra norma de vivir, de cómo vivir y para qué vivir y por qué vivir. Por tanto, dado esa definición, veamos la teología bíblica de la cultura. En la teología bíblica, el flujo orgánico de la revelación de Dios procede desde la creación hasta la consumación. Por tanto, la teología bíblica de la cultura va desde, primero, lo vimos también la teología bíblica en la historia. Primero, creación, caída, redención y consumación. Y en base a eso vamos a analizar la cultura. En base al esquema de creación, caída, redención tal vez el término teología suena un poco sólido, pero en realidad teología significa el estudio acerca de Dios. Eso significa. No es un término así que sea difícil de comprender. Significa el estudio acerca de Dios. Entonces, en la teología bíblica, el flujo orgánico de la revelación de Dios, el flujo orgánico, cuando hablamos del flujo orgánico, estamos hablando de los 66 libros de la Biblia. Comenzamos desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué dice la Biblia con relación a este tema? ¿Y cómo debo responder yo en relación
a este tema estudiado. Por ejemplo, a la cultura. Entonces, la teología bíblica de la cultura va desde creación, caída, redención y consumación. Y en base a esto vamos a estar desarrollando lo de la cultura. Los hermanos que están copiando, les voy a dar un momento para que copien. También se puede llamar filosofía bíblica de la cultura o teología, pero hemos elegido el término teología para hacerlo más comprensible. ¿Ya? Bien. Comenzamos, por tanto, la creación. Bueno, la creación. En la creación, la primera cultura humana se estableció por Dios. La primera cultura humana. Leamos ahí una vez más en Génesis 1:26 al 27. Génesis 1:26 al 27. En la creación, la primera cultura humana se estableció por Dios. Entonces, en breves palabras, Dios creó la cultura. ¿Sí? Sí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. ¿Qué vemos ahí? Primero lo que dice el Señor, ¿no? Dice el Señor, hagamos al hombre, ¿no? Y luego le da un trabajo, ¿no? Y dice conforme, y recuerdan eso de los atributos de Dios, ¿qué aspectos tiene en el hombre? Un aspecto con respecto a los atributos, veíamos la vez pasada, en creación, en la introducción, sí, capacidad de crearnos. Lo veíamos en un aspecto, ¿recuerdan? 3 aspectos mirábamos con respecto de que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Funcional, sustantivo y relacional, ¿no? Sí, exactamente. Es así como el hombre es creado, porque es creado a imagen y semejanza de Dios. Y es capaz de crear, es capaz de desarrollar, es capaz de inventar, incluso es capaz de resolver problemas. Bien. Cosa que las máquinas no pueden hacer. Por ejemplo, ahora en día dicen, no, las máquinas, computadores son muy inteligentes. Sí, pero sin la intervención humana, cuando tiene un problema, no se corrige. Entonces el hombre tiene que meter mano, porque en eso el hombre no ha alcanzado lo que el Señor hizo y no va a alcanzar con respecto a la hermosura que es el cuerpo humano y también al aspecto funcional, sustantivo, porque tienen los atributos comunicables de Dios, mientras que las máquinas no se pueden en sí mismos reparar a sí mismas o resolver sus problemas, mientras nosotros los humanos sí podemos resolver nuestros problemas. La ciencia ficción hace ver que más adelante supuestamente las máquinas van a tener sentimientos, que van a poder relacionarse, van a poder hacer como todo ellos mismos, pero es ciencia ficción. Claro, es ciencia ficción, pero al final, hermanos, el único que puede hacer eso, bíblicamente hablando, es Dios, porque Él es el que comunica atributos. El hombre no puede comunicar atributos, puede programar en sí, pero por ejemplo, cuando se enfrenta a problemas, el ser humano es capaz de resolverlos, mientras que una máquina no. Ahora, en la ciencia ficción, como dice nuestro hermano, se proyecta eso. Y lo más terrible de esto es que hacen dogmas, o sea, como cosas que son reales a través de la ciencia ficción. O sea, algo que es fantasía, lo llaman ciencia,
Claro. quieren hacer realidad el día de hoy. Por supuesto, eso ha inventado los universos paralelos y todo, ¿no? Claro. Y esa es que, no, sí, es un tremendo engendro de falsedades. Bien, así que en la creación, la primera cultura humana se estableció por Dios. Dios creó la cultura, ¿por qué? Porque Dios creó al humano y Dios le dio al hombre cultura en el sentido de poder desarrollar, porque ¿a qué le llama Dios al hombre con respecto al jardín? Que lo labrase, ¿no? Póngase a pensar si el jardín por un momento hubiese dejado de labrar, hubiese sido una tremenda selva. Pero el Señor le puso ahí para que desarrollase, porque ya le había dado cultura, en lo cual debía desarrollar y fructificar para gloria de Dios. Así que la creación como tal es muy buena, según Génesis 1:31. ¿Alguien lee Génesis 1:31? Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bueno, en gran manera, muy bueno. Entonces, al hombre Dios le asigna una responsabilidad en relación a esa cultura recibida, a lo que llamamos mandato cultural, ¿no? El hombre es responsable de desarrollar la cultura en términos del mandamiento de Dios. Eso es creación. Dios creó al hombre, por supuesto. Dios creó al hombre a imagen y semejanza para que pudiese desempeñar en la creación lo que Él le determinó: sojuzgar la tierra, fructificarse en la tierra y al mismo tiempo extender la imagen y semejanza de Él en la tierra, conforme a su voluntad. Ahora, el hombre en sí mismo lleva intrínsecamente la imagen y semejanza de Dios, incluso, aunque está caído, hay imagen y semejanza de Dios en el hombre. Y es por eso que nosotros los cristianos somos, podríamos llamarle provida, ¿no? Nosotros no defendemos la vida humana porque la biología dice que hay que defenderla, o porque el instituto de Harvard dice que hay que defenderla, o porque algún presidente, no. Nosotros defendemos la vida humana porque todo hombre, toda criatura, tanto niño por nacer como anciano por morir, son hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso somos pro vida. Ahora, algunos dicen, no, es que somos pro vida por los tres causales. Bueno, está bien. Está bien en este sentido que lo usen como un argumento. Esos los tres causales con respecto al asesinato de bebés. Bien, lo pueden usar como un argumento, pero nosotros los creyentes, si somos pro vida, es sencillamente porque el hombre es imagen y semejanza de Dios. Y es por eso que defendemos y debemos defender la vida. Y debemos también defender la vida de todo aquello que atenta contra la vida del hombre. Significa que nosotros creemos en la soberanía de Dios en cuanto a la vida de las personas. O sea, solamente Dios. El hombre intervención ahí. Claro, solamente Dios es el que tiene la potestad de quitarle el aliento al hombre. Él lo crea y Él también determina sus días. Entonces, ¿no tendría que estar en contra de la pena de muerte? No, porque Dios determina en la palabra del Señor que aquel que derrama sangre debe también perecer de la misma manera. Sí, sí. Ahí sí, nosotros debemos apoyar la pena de muerte porque en ese sentido también proyectamos que somos pro vida, porque el hombre es hecho imagen y semejanza de Dios y el hombre no tiene la autoridad ni la potestad de quitarle la vida a otro. Por tanto, ese delito debe pagarse no con un delito similar, sino con justicia. O sea, se demandará la sangre. exactamente, por supuesto. Entonces, particularmente nosotros en ese sentido debemos entender que somos pro vida. Así que en la creación, Dios crea la primera cultura, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos aquí la caída. Si Dios crea la primera cultura humana, el hombre no fue capaz de desarrollar esa cultura para gloria de Dios. ¿Y qué tenemos en los primeros capítulos de Génesis? Una tremenda torre. La torre de Babel, ¿no? Ahí vemos un tremendo sistema que trataba de unificar en un solo lugar a todo ser humano.
Y si usted ve claramente, el hombre no había sido llamado a eso. Claro, por supuesto. Hagámonos un hombre. ¿Y a qué le llamó Dios al hombre primero? Llenen la tierra. Y en la Torre de Babel, juntémonos. Note la diferencia. Entonces, el hombre, a causa de la caída, por el pecado, entonces se aleja de lo que conocemos nosotros el mandato cultural. Se aleja del propósito de Dios. Se aleja de el patrón asignado por Dios para que el hombre pudiese obrar según su voluntad. Y por tanto, ahí tenemos la caída. ¿Y cómo podemos hablar o definir la caída? Bueno, la caída es la desviación del ser humano de los patrones y de las normas establecidas por Dios. La creación en general se ve afectada debido al pecado. El hombre se desvía, erra al blanco. Eso significa, de hecho, pecado. Errar, desviarse del patrón asignado por Dios. Creo que está muy pequeña la letra, ¿no? ¿Eh? Ya. Entonces el hombre se desvía, erra el blanco. El hombre tenía que dar justamente en el punto donde Dios había establecido. Mas sin embargo el hombre, a causa de la caída, a causa del pecado, erra y se aleja de los patrones y de las normas establecidas por Dios. Por tanto, la creación en general se ve afectada debido al pecado. En Edén, nuestros primeros padres abusaron de su libertad dada por Dios. De hecho, leamos ahí cómo dice en Génesis 3:17, cómo el ser humano abusa de la libertad dada por Dios, porque Dios no da una ley para que el hombre viva preso o vive esclavo de ello, sino que da más bien la libertad. Génesis 3:17, lo leo en la Biblia BTX, dice así: cuando Dios habla con el hombre después de pecar, y al hombre dijo: por cuanto atendiste a la voz de tu mujer y comiste del único árbol del cual te ordené no comer. Un único árbol, el Señor le ordenó no comer. Eso es libertad, porque tenía todos los árboles, todas las frutas para comer, pero comió del árbol único que el Señor le prohibió no comer. De hecho, y comiste del único, y enfatiza, del único árbol del cual te ordené no comer. El suelo será maldito por causa tuya. Con fatiga comerás de él todos los días de tu vida. Ahora, aquí es importante porque el hombre tenía la libertad, hermanos, de comer de cualquier fruto. Por tanto, no puede culpar a Dios de severo. Solamente le dijo esto no y listo. El hombre tenía que obedecer. Incluso al obedecer el hombre era libre, porque obedece a Dios en términos de su santa voluntad. Sin embargo, la maldición al hombre conlleva que se presenta ante el justo Dios, y el pecado en la Biblia, por ejemplo en Oseas 6:7, es visto como prevaricación, como infidelidad. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Sí, Oseas 6:7. Prevaricación. Sí, prevaricación significa infidelidad. En la Reina Valera aparece como prevaricación, pero el término ahí es infidelidad. O sea, eso significa, Dios ve el pecado así como infidelidad hacia él. Pastor, quiere decir entonces que como ya uno ya no está atado digamos, somos libres, nuestro deber es como continuar lo que fue dado en tanto cultura para como Adán y Eva. Claro. Estamos entendiendo ahí. Ahí estamos entendiendo. Pero y lo vamos a ver cómo Dios nos potencia para hacerlo. Sí. Sí. Mandato, ese mandamiento, pero también da los medios para... Por supuesto, las herramientas, los medios. Que, como ahí dice, que
literalmente la caída ya se cortó porque ahora están bajo el yugo del pecado. En cambio, se supone que ahora somos libres. Somos libres. Sí, en Y Cristo. deberíamos Sí. de continuar el propósito que le El propósito original de Dios, que lo hemos visto que debemos desarrollar para la gloria de Dios, teniendo su consumación hasta la venida de Cristo, porque en Él se cumple todo. Leamos Oseas 6:7, perdón. Mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Bien, ahí prevaricaron, ahí me fueron infieles. De hecho, allí en Oseas se está hablando de la infidelidad del pueblo de Israel. Y el pecado es visto como una infidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, mientras que el hombre peca siendo infiel a Dios. Y aquí es el punto, hermanos. De manera que la caída tuvo efectos tanto en el mundo creado, en el cosmos completo, en toda la creación y en la humanidad en general. De la misma manera, la cultura también fue afectada. Fue afectada la cultura. Aunque el hombre caído goza de la bendición del mandato cultural, sin embargo, en su estado pecaminoso, no es capaz de obedecer según la voluntad de Dios. Ojo con esto. Veíamos la vez pasada que el hombre es capaz de llevar a cabo el mandato cultural, sí, porque puede crear, porque puede diseñar, porque puede hacer, porque puede resolver problemas, aún los incrédulos. Quizá esta cámara fue hecha por un incrédulo, diseñada por un chino incrédulo, comunista. Sí, lamentable. Pero en sí mismo ellos están proyectando el mandato, pero ellos no lo están proyectando según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Romanos 8:7 al 8 dice que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Leamos ahí, Romanos 8:7 al 8. Romanos 8. Sí, por favor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Note, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Dice claramente que no puede agradar a Dios. No se pueden sujetar a Dios. No pueden. ¿Por qué? Porque eso en la enseñanza bíblica le llamamos como depravación radical, ¿no? El hombre es incapaz de hacer el bien en términos de voluntad de Dios, de glorificar a Dios mediante ese bien. De hecho, que Isaías dice que aún las buenas justicias o las obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Son trapos de inmundicia, hermano. Cualquier obra para Dios es jactancia si no se encuentra en Cristo. Entonces, claro, el hombre nosotros nos beneficiamos de la obra del diseño de quizá de un incrédulo con respecto al llamamiento del mandato cultural. Sin embargo, nosotros podemos usar eso para glorificar a Dios, mientras que el impío lo crea quizá para ganancia deshonesta, quizá para pervertir en sí mismo el deseo de su corazón con ser más rico. Pero nosotros usamos estos valores culturales, estos objetos culturales, porque son objetos culturales, y les damos uso para gloria de Dios. Entonces ahí los cristianos estamos más bien apartando usos donde quizá por esta cámara no sabemos qué pueden hacer. Con esta misma cámara se pueden ordenar muchas cosas impías, ver muchas cosas impías, mas sin embargo nosotros lo hacemos para un uso santo. De hecho, podemos verlo en las plataformas virtuales que hoy día está lleno de sandeces, lleno de tronerías, tonterías, se graban haciendo claro. Cosas. Sí, el TikTok, ¿no? Le llaman. Tiene un montón de seguidores y gente que le da me gusta y eso es su cultura. ¿Esa es? La cultura de mofarse, de reírse. Exactamente. Y le dan un uso malo. Pero nosotros los creyentes hacemos, el impío crea
Nosotros nos beneficiamos más bien de los objetos culturales que el impío crea. Aunque él no glorifique a Dios con lo que crea, nosotros sí podemos glorificar a Dios con el uso que le damos. Ahí está el orden, porque el hombre es incapaz de glorificar a Dios en su estado, aunque puede crear lo bueno en sí mismo, pero no agradar a Dios, pero no glorificar a Dios, porque la única obra que glorifica o la persona que glorifica a Dios es aquel que está en Cristo. Nosotros lo entendemos muy bien basado en las Escrituras. Por tanto, de la misma manera, la cultura también fue afectada, porque todo fue afectado. Le decía a mi esposa, ayer leía, no sé, unos documentos acerca de la medicina, y mi esposa, wow, que mucho engaño por todos lados. Usted toma cada área de la vida y nota, voy a dedicarme un mes a ver el tema de la educación, el tema de la política, el tema de la iglesia, la religión en sí mismo, el tema de la salud. Dedique un mes a cada uno de estos temas y se va a dar cuenta que cada una de estas áreas está afectada. Hay un tremendo cáncer pecaminoso. ¿Por qué? Porque la caída, mi hermano, afectó todos los aspectos culturales. Todo. No hay lugar en el mundo donde el pecado no ha afectado. No hay lugar. Incluso nosotros nos afectó, incluso nos sigue afectando. Y es el Señor que nos está santificando. Nos sigue santificando porque aún hay remanente y nos sigue santificando hasta la gloria del Señor. Pero el pecado ha afectado todos los niveles de la cultura. Y si nosotros tomamos particularmente cada punto y lo estudiamos a profundidad, hermano, lo primero que vamos a hacer es tomar la cabeza. ¡Wow! Sí, sabía que había pecado, sabía que era corrupto, pero no tanto. Ajá. Claro, aunque esto se puede ver hoy en día en la política, educación, salud, ciencia como religión. Ahora las personas ven la ciencia como religión, la salud, la política. Exactamente. Pero básicamente en la religión, en el aspecto de la iglesia, como también vemos la iglesia, lo que se llama iglesia afectada por el pecado desde los líderes. Sí. Exacto. Está totalmente saturado también de pecado. De hecho, nosotros hoy en día, si usted le pregunta en general las iglesias acá en Chile, ¿qué piensa con respecto a política y todos esos temas? En verdad que no va a diferir mucho de un no creyente, porque seremos con el mismo ritmo. La corriente. Pero va a haber un concepto bíblico con respecto a esos temas. Es lamentable, mi hermano, porque eso nos divide la mente en dos. Una verdad evangélica el domingo y una verdad secular durante la semana. No, yo solamente puedo hablar de oración, solamente puedo hablar de aspectos de la iglesia, del culto, de la alabanza, de la adoración. Bueno, no hay área donde el creyente no pueda, en este caso, referirse, porque en todas las áreas la Biblia habla. Y es ahí donde hablamos de que el creyente tiene que tener una fe informada. Bien, siguiendo con esto entonces, la caída afectó la cultura por completo. ¿En qué sentido? Afectó todas las dimensiones de la vida, como vemos en el aspecto cultural, de la política, de la educación, de la salud, de la religión, de la ciencia. Todo está afectado, hermanos. Todo. Ahora, ¿cómo podemos ver esto? ¿Recuerdan la definición de cultura? Cultus, cultivus y colunus, ¿no? Esa es la definición. ¿Tienes idea, no? Ahora, la caída afectó la cultura, afectó todas las dimensiones de la vida, afectó el cultus. ¿Qué significa cultus? Adoración. Entonces, afectó nuestra relación con Dios, la caída.
Veamos ahí Génesis 3:22 al 23. Génesis 3:22 al 23. Vamos a ver hasta acá la caída y la próxima clase vamos a estar viendo redención y consumación. Y dijo Jehová Dios, eso es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Note. La caída afectó el aspecto del cultus, de la honra y de la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es echado más bien del Edén. El hombre, según la Biblia, se ve, hermanos, y se debe entender el Edén no simplemente como un huerto, se debe entender como un templo. Edén, originalmente, bíblicamente hablando, y lo vamos a ver también más adelante, no era simplemente un huerto, era también un templo en el cual el hombre tenía que adorar a Dios con lo que hacía. Por tanto, el Edén era un lugar donde el hombre tenía que cultivar, donde tenía que labrar, presentar los frutos ante Dios, glorificar al Señor con lo que hacía. Por tanto, eso tiene que ver con el cultus, el aspecto de la cultura, ¿no? Bien, entonces, la caída afectó ese aspecto de la cultura, afectó nuestra relación con Dios. Por tanto, la cultura misma afectada, el corazón, no lo puedo dibujar bien, es una forma de dibujar el corazón, es una forma católica en sí de dibujar el corazón en tiempos en el siglo III. No es así el corazón, de hecho. Bueno, lo vamos a orar. Si hay problemas de conciencia. Afectado también, ¿verdad? De hecho, los padres de la iglesia dibujaban el corazón como Agustín de esa forma, para graficar en sí mismo que el corazón es totalmente para el Señor. De hecho, el logo de los luteranos así parece, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué es lo que pasa entonces con respecto a la cultura, el cultus? El hombre en sí mismo perdió su relación con Dios. Y la cultura, ¿a quién adora? ¿Sí? Humanismo, ¿no? Al hombre. ¿Por qué? Porque la caída afectó la cultura, afectó el cultus, afectó el aspecto de honra y adoración, y como la afectó, el hombre adora al humano en lugar de Dios. Por tanto, Romanos 1 dice claramente que en lugar de dar honra y gloria al Creador, se envanecieron en sus vanos razonamientos. ¿Y qué hicieron? En conclusión, comenzaron a adorar las criaturas. Entonces, el hombre, hermanos, por naturaleza es religioso y por naturaleza va a adorar siempre a algo. No sé, el hombre en sí mismo, no sé, en el sentido de qué puede estar adorando en este momento todo chileno en este momento, pero sí Dios lo sabe. Quizá algunos están inclinados al dinero, quizá otros están inclinados al deporte, quizá otros están inclinados a la salud, al Estado. En cualquier aspecto, el hombre, si pone su confianza en esas organizaciones, se vuelve un adorador de esos aspectos culturales o de esos objetos culturales en lugar de adorador del verdadero Dios. ¿Por qué? Porque la caída afectó el cultus, nuestra relación directa, nuestra comunión con Dios. Segundo, afectó también el colonus, su relación con otros seres humanos. Génesis 3:16. ¿Recuerda qué es colonus? Habitar un lugar, ¿no? Entonces, habitar un lugar tiene la idea de habitar juntos un lugar. Sí, de ahí viene la palabra colonizar. Veamos ahí Génesis 3:16. ¿Quién lee, por favor?
Vea cómo afectó el aspecto del colonus, el aspecto cultural a la caída. Por eso uno lo ve todo por separado, la cultura separado. Porque antes el Dios hizo al ser humano para honra y gloria de él. Porque en cultura, en todo, iba a ser hacia él. Pero Exacto. sí, y como ahora entendí. Sí, pues y ahora uno es humanista porque alaba los avances médicos y en cuanto a la religión, no es nada, ya. Exactamente. Está muy bien que vamos entendiendo. Bien, ¿quién lee Génesis 3:16? Amén. Ah, sí, ¿lo va a leer? ¿Quién? Léalo. No sé quién habló. Claudio. Ah, Claudio. Sí, ya. Léalo, por favor. Hola, hermanos. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de sus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará a ti. De ti, claro. Muchas gracias, Claudio. ¿Qué notan ahí ustedes? Afectó el colonus, su relación con otros seres humanos. ¿Cómo dice en el versículo 16? Y tu deseo será hacia tu marido y él te dominará, se enseñoreará. El hombre originalmente no estaba llamado a hacer eso. O sea, el hombre juntamente con la mujer, Adán y Eva tenían que enseñorear juntos la creación. Enseñorear juntos y de ninguna manera el hombre tenía que estar encima en sí mismo de otro. O el hombre no fue creado para dominar sobre otro, fue creado para tener dominio, para enseñorear, para cultivar la creación para Dios, por supuesto. Por tanto, afectó nuestra relación con otros seres humanos, por supuesto, porque el orden se invirtió cuando dice, y tu deseo será hacia tu marido y él te dominará. Él se enseñoreará de ti, en el cual el orden es así. ¿Qué quiere, Manuel? Primero, en la creación, Adán y Eva tenían que ser ayuda idónea del hombre para que juntos se enseñoreasen, pero a causa de la caída eso se perdió y ahora en día vemos lo mismo. Vemos un desorden en la familia impresionante. No hay autoridad, no hay una representación de lo que Dios quiere, que tanto el hombre como la mujer tienen ciertamente una distinción muy diferente en cuanto a sus roles, pero a imagen y semejanza de Dios nadie es superior, ni el hombre ni la mujer, ¿no? Pero el hombre hoy en día ha querido tener dominio, ha querido tener enseñorío sobre aquellas áreas donde no le corresponden. ¿Pero por qué pasa esto? Porque es causa también de la maldición que el Señor le dio a la mujer a causa de su pecado. Por tanto, la serpiente también conlleva una maldición. Si usted ve anteriormente, en el versículo 16 también la mujer y también el hombre. Por tanto, la relación entre hombre y mujer, con otros seres humanos en el matrimonio se afectó bastante. Y es por eso que nos cuesta, al hombre le cuesta amar a su esposa y a la mujer le cuesta someterse a su marido. Y en esas áreas apunta al Señor. Ese mandato, ¿cierto? Sí. Someternos voluntariamente por obediencia a Dios a nuestra esposa. Claro, porque eso es lo que ordenan las Escrituras, ya que tanto el hombre se somete cuando ama, tanto la mujer se somete también cuando ama, cuando se somete, cuando respeta. ¿A quién se someten? Primeramente al Señor. Y en consecuencia eso se manifiesta en la familia. Pero hoy en día no ocurre eso así en las familias no cristianas, pero debiese ocurrir en las familias cristianas. ¿Por qué? Porque el otro aspecto que vamos a ver con respecto después de la caída viene la redención. Nosotros somos restaurados para
presentar el orden original de la creación de Dios. Por tanto, ni el hombre ni la mujer en este sentido, el hombre no es superior a la mujer ni la mujer es superior al hombre, porque son hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por eso dice Pablo en Gálatas que todos somos uno en Cristo Jesús, pero tienen roles diferentes. Que esto no se vaya a entender que deben haber pastoras, ¿no? No, tienen roles diferentes, pero sí mismo cumplen la misma función de poder glorificar al Señor. No, y quiero traer mi compartir algo y egalitarianismo, y es lo que dice usted, que las mujeres quieren estar como tener el mismo rol que el hombre en este caso. Dentro de la iglesia me refiero yo. Claro. Me enseñaba eso, que el egalitarianismo es, en este caso, que era usted, de pastora. Por supuesto, de mujeres pastoras, apóstolas, querubinas, y un montón de cosas que inventan hoy en día. Al final están invirtiendo, porque es cierto, el hombre y la mujer son hechos a imagen y semejanza de Dios, pero Dios asigna los roles. ¿Y dónde están los roles? En la palabra de Dios. Entonces, ve que la caída también afectó al Colunus, su relación con otros seres humanos, porque al principio no debiese ser así. Y tu deseo será hacia tu marido y él te dominará. Y al hombre le dijo, por cuanto atendiste a la voz de tu mujer y comiste el único árbol del cual te ordené no comer, el suelo será maldito por causa tuya. Con fatiga comerás de él todos los días de tu vida. Aquí tenemos el otro aspecto. Afectó el colore. ¿Recuerda qué es colore? Veíamos cultus, que es relación a honra y gloria, ¿no? A Dios. Colonus, que es en relación a habitar un lugar. Y colore, que es en relación a la creación, ¿no? A cultivar, a la agricultura. ¿Dónde vemos esta maldición? Que eso afectó cuando le dice en el versículo 17 al hombre de esta forma: por cuanto atendiste a la voz de tu mujer y comiste del único árbol del cual te ordené no comer, el suelo será maldito por causa tuya, ¿no? Entonces también la creación fue afectada, y no solamente la creación en el sentido de eso, sino que nuestra relación con la creación, porque la creación, dice en el versículo 18, produce espino y abrojo, comerás hierba del campo, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo. Fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Afectó todo, hermano. Todos los aspectos de la cultura, la caída afectó. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con otros seres humanos y nuestra relación con la creación. ¿Ve que el pecado es horrendo? ¿Ve que el pecado afecta cada área de la vida? Satura profundamente toda área de la vida en relación a deshonra y en rebelión en contra de Dios. Bien. Por tanto, todas las dimensiones de la vida están saturadas por la rebelión humana, de manera que la misma creación fue sujetada a vanidad, frustración, inutilidad en el presente, pero con esperanza en lo porvenir. Eso lo dice Romanos 8:20 al 25. Dice que la creación gime. Con esto, hermanos, hay que entender que la creación no tiene pecado. La creación en sí misma fue afectada, sí, pero no tiene pecado en sí. La creación sigue siendo buena, la creación sigue siendo honorable, pero está sujetada a vanidad, así Dios la sujetó. Quiere decir esto que si está sujetada a vanidad, todo proyecto cultural, toda proyección cultural que el hombre puede hacer está destinada a la vanidad, a la frustración. Y es así. Terminamos con Romanos 8:20 al 25. Eso, pastor, no me deja de pensar en la gravedad del pecado en sí, el efecto tan. Por eso que también cuando nosotros en las escrituras, la única solución
que pueda solucionar eso es que tiene que ser con el poder de Dios, como decía el apóstol Pablo en los Romanos, a través de su evangelio. Amén. El pecado es Terrible, hermano. terrible. Terrible, el pecado es terrible. Es que el pecado no fuese un problema en sí mismo si Dios no sea santo ni justo. Pero como Dios es grande y excelso, no hay pecado pequeño, porque no hay un Dios pequeño ante quien pecar. Es tan excelso, tan grande, que cualquier tipo de desobediencia es atroz. De hecho, R.C. Sproul lo llamaba la rebelión cósmica, ¿no? Al pecado, la rebelión cósmica. Impresionante. Sí, como potente, pues, rebelión cósmica. De hecho, hermano, el pecado no tiene misericordia en sí mismo. Incluso, a veces nosotros pasamos por alto el pecado porque no tenemos a veces una conciencia o no tenemos un corazón sensible ante la presencia misma del pecado, lo cual debiésemos orar siempre: Señor, abre mis ojos, hazme sensible a tu voz, y asimismo también más cerca del Señor, contemplando su santidad, vamos a decir como Isaías: ay de mí. Sí. Leamos ahí Romanos 8, 20 al 25. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no se ve, lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Note ahí que dice que la creación está sujeta, ha sido sujetada a vanidad. ¿Qué significa esto? A la inutilidad, a la frustración, toda la creación. Por tanto, la creación aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, nosotros, porque la creación va a ser renovada en cielos nuevos y tierra nueva. Por tanto, la caída, hermanos, en conclusión, afectó todas las dimensiones de la vida. La caída afectó la cultura, afectó el cultus, nuestra relación con Dios, afectó el colonus, nuestra relación con otros seres humanos. Por eso que ahora nos cuesta, en cuanto a incluso en relaciones familiares, al hombre amar a su esposa, cuesta negarse en el matrimonio, cuesta amar al prójimo. Exactamente, la esposa o el esposo es el prójimo más cercano, ¿no? Y en este sentido, cuesta llevar esa relación familiar. A principio no debió ser así, porque era gozo, paz, tranquilidad, armonía. Pero a causa del pecado afectó el colon, su relación con otros seres humanos, afectó el colore, su relación con la creación. Ahora la creación produce espinas y abrojos. No hay lugar donde el pecado no haya afectado. Sí, la perseverancia. Claro, el Señor santifica y nos preserva por pura gracia. Es que al final, por ejemplo, nosotros como familias cristianas estamos siendo santificados. Y aunque nos cueste en sí mismo llevar a cabo la obediencia al Señor, el Espíritu Santo nos capacita y nos da también la fuerza para que podamos desempeñar la voluntad de Dios en nuestra vida, porque Él es el que produce el querer como el hacer según su santa voluntad. Por eso que nos regenera. Claro, nos regenera. Esa capacidad que antes no teníamos. Volver a nacer. Tenés que volver a nacer. Por eso Pablo nos invita y nos incita a que siempre estemos constantes. Sí, pero ahí está el punto que vamos a ver en la siguiente clase, la tercera, la redención. Por tiempo no lo vamos a ver, pero así como la caída
afectó la cultura. La redención beneficia a la cultura. En este sentido, lo que Cristo hace en los individuos de una nación. Amén. En todo tiempo. Así es. Entonces quiere decir que quiere decir que hasta ahora tenemos que afectar a la cultura actual. Beneficiar, sí, beneficiar, ser de bendición, de beneficio como sal y luz. Antes no lo éramos. Como familia debemos hacerlo y como individuos también, proyectándonos en el trabajo y en la familia. Es así como la caída afecta todas las dimensiones de la vida. La redención afecta para bien también todas las dimensiones de la vida. Si el pecado afecta todas las dimensiones de la vida, la redención en Cristo también afecta todas las áreas de la vida. Y es por eso que ahí no debemos tener un pensamiento fragmentado, ¿no? No, debemos tener una sola unidad de pensamiento, la Biblia dice. Por tanto, es glorioso saber que el Señor no nos dejó solos, sino que intervino en medio de la historia y compró un pueblo para sí celoso de buenas obras. Lo cual vamos a estar viendo los otros puntos, redención y consumación, en la próxima clase. Tarea solamente investigar la cultura de la salud acá. ¿Sí?